Vivo en un edificio antiguo donde los departamentos están distribuidos alrededor de un patio interno. Es un lugar gris, cerrado, que amplifica cualquier sonido como si fuera una caja de resonancia. Trabajo haciendo guardias nocturnas, así que mis tardes suelen ser tranquilas y solitarias. Todo marchaba normal hasta que, a mediados de este mes, empezó a sonar esa música. Provenía del departamento del piso de abajo, justo en la misma línea que el mío. Era una melodía de piano. No era ruido pesado ni música moderna. Era una composición clásica, hermosa pero extrañamente deprimente. Al principio no le di importancia, pero con los días se volvió una constante. Una tarde salí al pasillo del patio interno para colgar la ropa y miré hacia abajo. La ventana del vecino del segundo piso estaba abierta de par en par. Adentro, de espaldas a la ventana y de cara a una pared vacía, había una anciana moviendo los brazos como si dirigiera una orquesta invisible. Lo raro es que en ese departamento vivía un chico joven, un estudiante universitario, que cruzaba 3 palabras conmigo en el ascensor. Nunca había visto a esa mujer. Al mirar fijamente, noté que sus movimientos eran rígidos y coordinados con la música que retumbaba en el patio. Parecía ajena a todo, concentrada en su coreografía mental. Regresé a mi departamento con una sensación incómoda, pero asumí que sería la abuela del baby que había ido de visita. Esa misma noche empezaron las pesadillas. Soñaba que la melodía se filtraba por las paredes y se me metía en la cabeza como si fueran insectos caminándome por la nuca. Me despertaba aturdido, con los oídos tapados y un zumbido molesto que tardaba horas en desaparecer. Intentaba volver a dormir, pero el eco del piano de abajo seguía sonando en la realidad, constante, sin importar que fueran las 3 o las 4 de la mañana. A los pocos días, la situación pasó de ser molesta a volverse paranormal. Noté que las cosas en mi casa empezaron a moverse, pero no de forma aleatoria. Si la melodía de abajo aceleraba el ritmo, los platos en la alacena vibraban más rápido. Si la música caía en un tono lúbrico y pesado, las luces de mi living parpadeaban exactamente en la misma frecuencia. Era como si el sonido tuviera el control físico de mi departamento. La falta de sueño y la paranoia me estaban destruyendo. El ambiente de mi casa se sentía denso, helado, y el aire costaba un Perú respirarlo cada vez que el piano empezaba a sonar. Lo peor era asomarme al patio interno. Todos los días, a la misma hora, la anciana seguía parada frente a la ventana, de espaldas, moviendo los brazos de manera frenética, poseída por el ritmo de esa melodía maldita. El estudiante no aparecía por ningún lado. El viernes pasado no aguanté más en la vibración en las paredes. Era tan fuerte que un portarretratos se cayó de la repisa y se hizo pedazos contra el suelo. Decidí bajar a quejarme y terminar con esto. Salí al pasillo, bajé las escaleras a los pics y me paré frente a la puerta del departamento del segundo piso. Toqué el timbre varias veces. Nadie atendió, pero la música adentro sonaba tan fuerte que hacía temblar el picaporte. Apoyé la mano en la puerta y, para mi sorpresa, estaba destrabada. El pestillo cedió y la hoja se abrió lentamente. El departamento estaba completamente a oscuras, con las persianas bajas, salvo por la luz grisácea que entraba desde el patio interno por la ventana del fondo. El olor a encierro y a humedad era terrible. Caminé por el pasillo, llamando al chico, pero nadie me respondió. Llegué al living. Esperaba encontrar un piano viejo o un equipo de música gigante, pero la habitación estaba prácticamente vacía. No había ningún instrumento. El sonido del piano venía de un viejo tocadiscos de madera ubicado sobre una mesa ratona en el centro del lugar. El disco giraba y giraba bajo la púa, repitiendo la misma pista sin parar. De la anciana no había ni rastros. Al acercarme para apagar el aparato, vi que al lado del tocadiscos había un cuaderno universitario abierto. Era el diario del estudiante. La última hoja escrita tenía una caligrafía temblorosa, desesperada. El texto decía que esa melodía no era música común, era una frecuencia antigua que deformaba la realidad y atraía a una entidad que se manifestaba con la forma de una vieja. El pibe explicaba que los movimientos en la ventana no eran una locura,
sino un ritual visual obligatorio para mantener al monstruo contenido. El diario terminaba con una advertencia en mayúsculas que me heló la sangre en sí. La música se detiene, ella entra. Sentí un escalofrío horrible en toda la espalda. Justo en ese instante, como si el destino me estuviera jugando una broma macabra, el disco llegó a su fin. La púa hizo un ruido seco, raspó contra el plástico y el departamento quedó en un silencio absoluto y sepulcral. El aire se volvió espeso y un frío insoportable inundó la habitación. Desde el pasillo oscuro del departamento escuché el crujido de las maderas del piso. Unos pasos lentos, pesados y arrastrados empezaron a avanzar hacia el living. Entré en pánico. No miré atrás. Salí corriendo como un condenado. Crucé la puerta, subí las escaleras de a 3 escalones y me encerré en mi casa con 3 vueltas de llave. Pasé el resto de la noche arrinconado en mi cama, con el destornillador en la mano, escuchando ruidos extraños en el pasillo del edificio. A la mañana siguiente, el movimiento de la policía en el piso de abajo me obligó a salir. Había patrulleros en la vereda y los vecinos murmuraban en los pasillos. Me acerqué al tumulto y vi cómo los oficiales sacaban una camilla con una bolsa negra desde el departamento del segundo piso. Hablé con el encargado para enterarme de qué había pasado. Me contó, con la voz temblando, que habían encontrado al estudiante muerto en su living. El cuerpo estaba colgado del techo con una soga. El encargado me dijo que, según los primeros peritajes de la policía científica, el chico llevaba al menos 2 días muerto y que todo apuntaba a un suicidio por depresión, ya que no había signos de violencia en la cerradura ni faltaban cosas. Yo me quedé mudo, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Quise decir algo, quise gritarles que estaban equivocados, pero me di cuenta de que me iban a tratar de loco. ¿Cómo les explicaba el tocadiscos? ¿Cómo les explicaba el diario o la música que se escuchaba en todo el patio interno hasta hacía pocas horas? Para la justicia, era simplemente un caso cerrado de un paibé que no aguantó la presión de la facultad. La policía dio vuelta a la página rápido, retiraron las cintas de peligro, cerraron el departamento con llave y el edificio volvió a su silencio habitual. Todos los vecinos siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado, comentando en el ascensor la lástima que daba el chico y los solos que viven los jóvenes hoy en día en la ciudad. Pero yo no puedo recuperar la calma. Desde esa mañana no puedo cerrar los ojos sin ver la secuencia en mi cabeza. Sé perfectamente que el chico no se quitó la vida. Sé que resistió hasta donde pudo, repitiendo ese ritual espantoso frente a la ventana para salvarse. El caso se archivó como un suicidio común, una estadística más para la comisaría del barrio, pero la realidad es mucho más oscura. Sé con total certeza que a ese joven lo mató la anciana del piso de abajo. Lo obligó a escuchar esa melodía hasta volverlo loco. Esperó a que el disco se detuviera y lo consumió en la oscuridad de ese living vacío. La policía cree que encontró todas las respuestas, pero no tienen idea de las cosas que se esconden en estos edificios viejos. Lo peor de todo es que el peligro no terminó ahí. Ayer por la tarde, mientras intentaba limpiar mi cocina para distraerme, escuché un ruido que me congeló el corazón. Desde el patio interno, muy despacio pero con una claridad matemática, empezó a sonar otra vez la melodía del piano. Pero esta vez, el sonido no venía de abajo, venía del departamento de arriba del mío.